seguridad alimentaria y nutricional y los ejes y determinantes de dicha seguridad en nuestro país. ¿Cuáles son los objetivos que se pretende que ustedes cumplan al finalizar esta clase? Primero, interpretar los componentes y los determinantes que integran la seguridad alimentaria y nutricional. Y segundo, interpretar la relación de los componentes y determinantes que sostienen sobre la salud de los individuos, la familia y la comunidad. Muy bien, para comenzar a hablar, ¿por qué es importante que abordemos esta temática? Bueno, en primer lugar, la seguridad alimentaria va a estar repercutiendo, cuando se logre, a diferentes grupos de edad. Primero tenemos en este grupo a las pacientes embarazadas. Continuando tenemos el segundo grupo que se va a ver repercutido en el caso de que no se logre una seguridad alimentaria, son la población infantil, principalmente aquellos niños menores de 5 años. Y por último tenemos la población adulta mayor, que serán los siguientes afectados en caso de que no se logre en nuestro país. Comencemos con el primer componente, que es acerca de los conceptos y el contexto histórico, para saber cómo se ha desarrollado a lo largo de la historia. El primer concepto que vamos a abordar es la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria la vamos a estar definiendo según el Instituto Nacional para Centroamérica y Panamá, dando una definición en el año 2002, de ahí se parte, posteriormente vamos a ver el nuevo concepto, pero en el año 2002 se establece el concepto de que es un estado en el cual todas las personas gozan en forma oportuna y permanente de un acceso tanto físico, económico como social. Y más adelante abordaremos esta temática como los pilares de la seguridad alimentaria. De ahí tenemos de que la seguridad debe de garantizar que todos los alimentos necesarios se deben de proporcionar a la población, tanto en cantidad como en calidad, para un adecuado consumo y utilización biológica. De esta forma, garantizando un estado de bienestar general que va a lograr el desarrollo íntegro en el caso de los infantes. Ahora, ¿qué es lo contrario a la seguridad alimentaria? Vamos a tomar de referencia este concepto propuesto por la FAO en el año 2024, donde seguridad alimentaria lo vamos a definir como cuando una persona carece de un acceso regular, es decir, todos los días, a suficientes alimentos inocuos y nutritivos. Aquí hago énfasis en el caso de nutritivos, de acuerdo al grupo poblacional que esa persona pertenece. Esto para lograr un desarrollo y un crecimiento normales y lograr una vida activa y saludable. Eso puede deberse a la falta de la disponibilidad de alimentos o la falta de recursos para obtenerlos. Más adelante vamos a ir viendo cada uno de esos pilares que son mencionados en ese concepto. Ahora, comenzamos a hablar del contexto histórico a nivel internacional. ¿Cómo fue que se desarrolló ese concepto y cuáles fueron los países que contribuyeron a su formación? Las expresiones de seguridad alimentaria y seguridad nutricional empezaron allá por la década de 1940. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en ese momento? Con la Segunda Guerra Mundial. Durante esa década fue que se empezó a ver que las personas estaban enfermando y se buscó un motivo por el cual esas personas disminuyeran tanto la morbilidad y la mortalidad que esas presentaban. Entonces tenemos que para el año de 1943, 44 gobiernos, incluido El Salvador, se presentaron en una cumbre en Estados Unidos. Esta
consideraba en ese momento como objetivo y hago énfasis en esa parte donde menciona la liberación de la miseria. Ellos llamaban de esa forma a la inseguridad alimentaria, liberarse de la miseria. ¿Y cuáles fueron como las metas propuestas para ese momento? Es que al liberarse de la miseria se generara un suministro seguro, suficiente y adecuado. Seguro, es decir, que estuviera presente en todos los días. Algo seguro. Alimentación segura para toda la población. Lo segundo, suficiente. Esto es una cualidad cuantitativa que hace referencia a que la cantidad disponible sea adecuada para cada una de las personas. Y por último, adecuado. Esto basándose en el grupo poblacional y las necesidades nutricionales que esos presentaron. Para ese momento solo se plantearon 3 grupos de población: los hombres, las mujeres y los niños. Ya de ahí continuamos para, si se dan cuenta, desde 1940 hasta 1970 no hubo ningún aporte en cuanto al desarrollo de la seguridad alimentaria. Entonces llegamos a la década de los 70 con la Cumbre Mundial sobre la Alimentación. En esta se define la seguridad alimentaria desde el punto de vista del suministro y la disponibilidad de esos alimentos básicos, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces define seguridad alimentaria como que en todo momento exista la suficiente cantidad de alimentos básicos para mantener una expansión constante del consumo y contrarrestar de esa forma las fluctuaciones que puedan existir, tanto en la disponibilidad de la cantidad y los precios, es decir, para evitar la escasez. Posteriormente, en los años 80, se introduce un nuevo componente en la seguridad alimentaria: el acceso a los alimentos, donde ellos ya no ven solo hay que tener la suficiente cantidad, sino que también cómo van a acceder esas personas a esos alimentos. Y contemplan tanto el acceso físico, social y económico. Ese es el nuevo componente que se da en esta época. Posteriormente tenemos que para el año 1996 se da una nueva cumbre mundial sobre la alimentación. ¿Y qué es lo que proporciona esta cumbre? Es un nuevo concepto de seguridad alimentaria y nutricional. El cual la define como cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades, no solo alimentarias, sino que también la preferencia en cuanto a alimentos. Y algo que cabe recalcar en este aspecto, donde nos mencionan las preferencias, es porque recordemos que los patrones alimentarios no son los mismos para todos los países, sino que va a estar marcado dependiendo de las costumbres y tradiciones de cada país. Entonces, en resumen, ¿cómo ha evolucionado el contexto de la seguridad alimentaria a través del tiempo? Comenzamos allá por 1940, donde se plantea por primera vez la necesidad de definir cómo vamos a estar interpretando la seguridad alimentaria. Entonces empezamos en 1940, donde lo único que se aborda en ese momento es el suministro seguro, suficiente y adecuado, que ya se nos explica a qué corresponde cada una de estas características. Lo segundo, vamos a la década de los 70, donde se aborda un nuevo concepto que es la disponibilidad. No solo el suministro, sino que la disponibilidad de este en todo momento en el mercado mundial, para evitar las fluctuaciones, como ya les mencioné, en cuanto a los precios y a la producción. De esta forma se evitaría la hambruna. Posteriormente continuamos en la década de los 80, donde se agrega otro nuevo concepto que es el acceso físico y económico. Es decir, ya dejamos de lado de que haya suficientes recursos en un país, sino que nos preguntamos, ¿de verdad esas personas pueden acceder
a este contenido que se tenga y se plantean en ese momento de los 80 acceso físico y económico. Posteriormente, en la década de los 90, ya incluimos otros aspectos, aparte del acceso económico y físico, también que sea de forma segura y nutritiva. Eso dependiendo de las necesidades de cada grupo. Y por último, terminamos en los años 2000, donde se incluye que es un derecho a la alimentación. También en ese momento es importante recalcar la aparición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que vinieron a impulsar este concepto. Ahora, lo que les mencioné es a nivel mundial, pero ¿qué estaba sucediendo en nuestro país para esta década? Como les mencioné, nuestro país fue referente en la primera cumbre que se realizó en Estados Unidos, donde se reunieron los 44 países. Entonces, El Salvador se dio cuenta, por el informe presentado, de las condiciones que presentaban los agrícolas, los trabajadores agrícolas salvadoreños. Y ellos hicieron la pregunta de por qué esa población era la más infectada en cuanto a la seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, en nuestro país la primera referencia fue en esa cumbre, 1943. Continuamos, y como les mencioné, igual al contexto internacional, el contexto nacional es similar. No hubo ningún avance en las siguientes décadas hasta 1973, donde se promueve la formación de un Ministerio de Planificación y Coordinación, denominado MIPLAN, en el cual se le encomendó la formación de un equipo técnico para realizar un diagnóstico del problema y formular un plan nacional de alimentación y nutrición. Cabe recalcar que en ese momento no se realizó de forma efectiva. Por ende, para 1981 se realizó un decreto ejecutivo número 723 de la Junta Revolucionaria de Gobierno, donde se creó la primera comisión de seguridad alimentaria y nutricional en nuestro país. Pero para los años posteriores, de 1985 a 1989, a esta comisión se le asignó una secretaría ejecutiva, conocida como SECONAN, la cual formuló un plan, el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición, y estrategias que se podrían utilizar a largo plazo. Pero, como sabemos, en ese momento en nuestro país estaba pasando la guerra civil. Entonces, a pesar de las estrategias y de estas comisiones y leyes que se plantearon, realmente nunca se intervino sobre este sector. Y para esta fecha, para estos años de 1985 al 89, se pierde la interdisciplinariedad y pasa a ser parte que en ese momento se conocía Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Entonces pasa de ser un ente autónomo responsable de la nutrición en nuestro país a ser parte del Ministerio de Salud. Pero ¿qué sucedió cuando se unió ese consejo con el ministerio? En 1988, en un intento por retomar la autonomía de esta entidad, se incorporó un nuevo artículo en el Código de Salud, el artículo número 53, donde se crea la Comisión Nacional de Alimentación y Nutrición, integrada, y aquí buscan una intersectorialidad, buscando ayuda tanto del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en ese entonces, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía. Entonces, de esta forma, para ese momento se planteaba una intersectorialidad. Pero, lamentablemente, dicha comisión no llegó a consolidarse. Y entonces tenemos como la década de los 96, de los 90, donde no se realiza mayor aporte a estas políticas en nuestro país. Es hasta el 2003, con la formulación de la política de seguridad alimentaria y nutricional, donde se intenta abordar la problemática con un enfoque interinstitucional, como les había mencionado previamente, siempre liderada por el Ministerio de Salud. Sin embargo, a pesar de ese esfuerzo, tampoco llegó a consolidarse.
Y tenemos para el 2005, 2 años después, que el Ministerio de Agricultura y Ganadería hizo un nuevo intento por contar con un instrumento vinculado para evaluar cómo estaba esta seguridad en nuestro país. ¿Por qué es importante el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería? Bueno, porque recordemos que la producción de nuestro país está regulada por este ente. Producción a nivel de agricultura. Los pequeños agricultores y además lo que veremos más adelante dentro de los pilares, la accesibilidad, la disponibilidad de todos los productos que se fabrican o se producen, valga la redundancia, en nuestro país. Ahora, para el año 2009, 4 años después de la intervención del Ministerio de Agricultura y Ganadería, tenemos la formación del CONASAN. Ahora sí, cuando se forma el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, mediante un nuevo decreto, se le otorga a él la autoridad de ente rector en cuanto a esa materia. Y este consejo fue integrado tanto por el Ministerio de Salud, quien actualmente lo preside, así como los demás entes que les mencioné previamente: el Ministerio de Agricultura, la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República y la Secretaría de Inclusión Social. Entonces, este ente se encarga de la formulación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la cual se oficializó en el año 2011. Y en el marco de esta política, para el año 2012, se plantea un plan estratégico y una política en relación a la seguridad alimentaria y nutricional, la cual es esta. Es esa, el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el cual funda las bases para guiar todo lo relacionado al área de nutrición y de alimentos en nuestro país. Proporciona un marco ejecutivo y jurídico para establecer cuáles son las leyes que deben de regirlo. La primera versión de este fue formulado en el año 2012, para un periodo del 2012 al 2016, que posteriormente, debido al desarrollo del plan quinquenal, sufrió modificaciones. Pero la versión oficial quedó desde el periodo del 2013 al 2016, que actualmente no voy a hacer mucho énfasis en este, porque ya tenemos una nueva Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que abarca desde el periodo del 2018 al 2028, que es la que actualmente está rigiendo esas políticas en relación a la temática. Entonces, es una herramienta de articulación de acciones con una visión de país a corto, mediano y largo plazo, que responde a los desafíos que plantea la actual situación de seguridad alimentaria en nuestro país y genera compromisos de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible que ya veremos más adelante. ¿Cuál es el objetivo general que se plantea esta política? Solo voy a hacer énfasis en el objetivo general. En los específicos se van a ir abordando posteriormente. El objetivo general, donde nos dice que la finalidad de esta política es mejorar la seguridad alimentaria, la situación nutricional de la población y la soberanía alimentaria, con énfasis en los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad, que ya se los mencioné, los 3 grupos que presentan mayor vulnerabilidad en esa área. ¿Cuál ha sido el impacto de la política vigente? Primero, se han realizado avances de acuerdo a ciertos indicadores. El primero, en relación a mejorar en la producción nacional y estabilización los precios nacionales de los alimentos básicos, que más adelante veremos la canasta básica y cómo está conformada. La disminución de la brecha entre el salario mínimo y el costo de la canasta básica, porque si hacemos un análisis de ambos, podemos evidenciar que el costo de la canasta básica comparado al salario mínimo que se otorga en nuestro país es bastante desproporcionado. También se logró una mejora en las condiciones de saneamiento básico del medio, es decir, las condiciones del agua, el manejo de las excretas, el manejo de los desechos sólidos.
una mejora en el acceso a servicios básicos de salud, especialmente en la población más vulnerable y de bajos ingresos. Mejora en la práctica de la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida, como lo abordaba la doctora en la clase anterior. Ampliación de la cobertura de las intervenciones de protección social a familias en extrema pobreza. Y por último, una mejora en la vigilancia, el monitoreo y la evaluación de la seguridad alimentaria, mediante el uso de instrumentos como censos, que posteriormente lo veremos. Ahora, ¿cuál es el marco jurídico y político de la seguridad alimentaria de acuerdo a lo que ya hemos hablado, de acuerdo a la última política establecida? Entonces, esa política parte de 2 objetivos de desarrollo sostenible. El primer objetivo es en cuanto a poner fin a la pobreza y poner fin al hambre, que es el objetivo de desarrollo sostenible número 2. Con respecto al primero, poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, y el segundo, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Dicha política pretende mejorar en cuanto a estos 2 objetivos de desarrollo sostenible en los siguientes aspectos. Aquí les traigo cuáles son los que vamos a estar utilizando para la presente clase. Ahora sí, para el año 2030, la política plantea poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular las personas de escasos recursos o pobres. También las mujeres embarazadas y lactantes, como les mencioné brevemente, son ambos grupos vulnerables. Lo segundo, para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición. Y aquí se planteaba, para el 2018, se planteaba que en el año 2025, es decir, este año, se disminuyera o incluso lograra 2025 disminuir los índices en cuanto al retraso del crecimiento y la emancipación de los niños menores de 5 años, que actualmente todavía están marcados en nuestra población. Para 2030 también se pretende duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos. Esto con la finalidad de disminuir nuestra dependencia a la compra externa o la inmigración de esos productos. Los siguientes objetivos planteados para 2030: asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción y aplicar las prácticas agrícolas resilientes para evitar un aumento en el cambio climático. El siguiente, para 2020, se pretendía mantener la diversidad genética de las semillas. Recordemos que actualmente hay un programa en el cual se le brinda a los productores agrícolas la semilla mejorada, así conocida. El número 6, aumentar las inversiones mediante una mayor cooperación internacional en la infraestructura rural, investigación agrícola y los servicios de extensión utilizando la tecnología. Como número 7, tenemos corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios mundiales, entre otras cosas, mediante la eliminación paralela de todas las formas de subvenciones y exportaciones a las exportaciones agrícolas, y todas estas medidas disminuirlas en conformidad con el mandato de la Ronda de Doha para el desarrollo. Y por último, adoptar las medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios. Ahora, ¿cuáles son las directrices? La presente ley está basada en un marco legal y normativo. Más adelante también hemos puesto otras leyes, aparte de las mencionadas acá. En cuanto al marco legal internacional, tenemos los objetivos de desarrollo sostenible que ya se los mencioné. El sistema universal de los derechos humanos, el derecho humano a la alimentación adecuada, y en cuanto al marco nacional, tenemos la Constitución de la República en su artículo 1, y la Ley de Desarrollo y Protección Social, la Ley de Protección Integral hacia la Niñez, conocida como LEPINA, y la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que es lo que estamos desarrollando. ¿Cuáles son estas leyes
marcos regulatorios, aparte de los que ya les mencioné previamente, son bastantes leyes que rigen la actual política. La Ley de Desarrollo y Protección Social, que es la que veremos después de esa diapositiva, el proyecto de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, la Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna, publicada en el año 2013, la Ley del Programa de Vaso de Leche Escolar, también publicada en el año 2013, la Ley del Medio Ambiente, publicada en el año de 1988, pero que ha sufrido modificaciones, y la última fue para el año 2012, la Ley de Fomento de la Producción, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, la Ley de Protección al Consumidor, la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley de Competencia y por último la reforma que se ha hecho a la Ley General de Educación para la regulación de los patrocinios escolares. Entonces, toda esta normativa está dentro de la política de seguridad alimentaria y nutricional de nuestro país. Bien, primero con respecto a la estrategia del Plan de Desarrollo Social. Este fue un instrumento de la política pública y posee el más alto nivel del gobierno para intervenir en cuanto a desarrollo social en todos los salvadoreños y salvadoreñas. Define la concepción y visión del desarrollo social y va a establecer tres cosas. Primero, las prioridades del país, los resultados y medidas y acciones para alcanzar dichos resultados. ¿Cuáles son las estrategias que este plan interviene, plantea? Van de acuerdo a los grupos etarios. Primero, en la edad preconcepcional, continuando con la gestación, parto y nacimiento, de 0 a 11 meses, no 3 años, de 4 a 6 años, y por último 7 años. A lo largo de todos estos periodos que les he mencionado, va a estar una educación alimentaria y nutricional. Empezando en el periodo preconcepcional, donde se le brinda consejería a la paciente que quiere o desea un embarazo, siguiendo durante toda la gestación, ya pronto verán acerca de los micronutrientes que se le deben de dar a esta paciente, siguiendo en el parto, en el nacimiento y los nutrientes que se le deben de dar a todos los niños en sus controles, como ya se nos explicó previamente la doctora. También tenemos que entre las acciones estratégicas en cuanto a nutrición está la evaluación nutricional, seguimiento, atención especializada a los pacientes con bajo peso, obesidad y enfermedades crónicas. Aparece en la época preconcepcional porque recordemos que puede haber una paciente que desea un embarazo, pero que presente ciertas comorbilidades, hipertensión arterial, diabetes, obesidad. Por eso hace énfasis en ese aspecto. Posteriormente tenemos la evaluación nutricional, el seguimiento, la atención especializada a bajo peso y obesidad a lo largo de todo el ciclo de vida, en el caso de los niños, que es lo que he traído para este día. También tenemos la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna, porque desde antes del nacimiento se le tiene que hacer énfasis en la educación a la paciente embarazada. La promoción en el consumo de alimentos de alto valor nutricional, que se hace a lo largo de todo el periodo de vida, la ley de alimentación escolar, que en el caso de los escolares, y el acceso al agua, saneamiento y prácticas de higiene. Entonces, estas son las acciones estratégicas que plantea esta política. ¿Cuál es la importancia de la alimentación y más que todo en el área escolar? Actualmente tenemos el dato de que del 13.7% al 25% de la rentabilidad al invertir en la primera infancia va a disminuir el aparecimiento de enfermedades crónicas y va a estimular un adecuado crecimiento y desarrollo en estas edades. Así que de ahí radica la importancia de promover una adecuada alimentación escolar. ¿Es una apuesta rentable? Sí, pero por desgracia actualmente en algunas instituciones ya no se está brindando este apoyo nutricional que se les daba. Ahora, ¿cómo está organizada la seguridad alimentaria de acuerdo al CONASAN y a la política que se plantea? Tiene 3 niveles de organización. Ya les mencioné, el CONASAN es el principal ente rector de la seguridad alimentaria en nuestro país. Posteriormente tenemos que a nivel departamental
de seguridad alimentaria y nutricional, los cuales van a estar integrados por diferentes representantes que deben intervenir en las decisiones a nivel gubernamental, en las diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales, vinculadas a la seguridad alimentaria y nutricional en los departamentos y que van a estar liderados por gobernadores políticos departamentales. Ese es el segundo nivel. Y ahora el tercer nivel, que va a estar conformado a nivel municipal por los comités municipales igual de seguridad alimentaria y nutricional, los cuales van a estar integrados por representantes, al igual que el nivel departamental, de diferentes instituciones gubernamentales. Entonces estos son los tres niveles de organización que llevan al establecimiento de políticas. Bien, vamos con la segunda parte en relación a los ámbitos de la seguridad alimentaria y nutricional en nuestro país. Existen diferentes niveles de los ámbitos, vamos, desde la concepción del individuo hasta el hogar, la comunidad, el territorio, que podemos denominar el municipio, el departamento y el país. Debemos destacar que cada ámbito tiene determinantes para el logro de la seguridad alimentaria y que se puede alterar o puede existir inseguridad alimentaria en uno solo de esos ámbitos. En cuanto al ámbito nacional, el cual va a estar relacionado con la disponibilidad de los alimentos en el país, este va a resultar del balance entre la disponibilidad procedente del propio país. ¿Se puede salir? Sí, está. Necesita tomar agua. Muy bien. Va a estar relacionado con la disponibilidad que procede de la nación, la importación de los alimentos y la exportación. Y aquí es importante recalcar que en nuestro país, El Salvador, depende en gran medida de la exportación de los países vecinos. Así como vimos en el caso del año pasado, donde se cerraron las fronteras con los países vecinos y no se permitía el acceso de verduras y hortalizas, lo cual implicó o tuvo repercusiones en la economía de nuestro país en cuanto a los precios. Hubo un alza en estos precios debido a la dependencia que tenemos como nación. Esta ecuación va a presenta como resultado la disponibilidad per cápita de los alimentos, la energía y los nutrientes en cuanto a toda la nación. El segundo ámbito que tenemos es en relación al municipio o departamento, ya que los gobiernos de los municipios o de los departamentos deben promover una cultura de planeación en seguridad alimentaria y nutricional. Se debe de tomar en cuenta la vocación y producción agropecuaria, es decir, qué productos se está cosechando en diferentes regiones. También el uso del suelo, las tradiciones culturales, que eso es muy marcado, dependiendo del sitio, del lugar. Existen diferentes tradiciones en cuanto al consumo de alimentos, así que debe de ser considerado. El uso, las condiciones raciales, sociales, la conservación ambiental, entre otros factores, que deben de estar interviniendo en la seguridad alimentaria. A nivel comunitario, vamos a conocerlo como la capacidad que va a tener la comunidad de contribuir a satisfacer las necesidades alimentarias de su población a cargo. De esta forma, va a disponer los recursos que contiene y debe de gestionar los bienes y servicios ante las entidades gubernamentales y no gubernamentales. Y por último tenemos el ámbito del hogar y el ámbito individual. En el ámbito del hogar se entiende por seguridad alimentaria al acceso seguro y permanente que tiene un hogar para adquirir los alimentos considerados de la canasta básica. Y en el ámbito individual vamos a estar presentando cuando la disponibilidad de los alimentos es mayor que las necesidades. Es decir, al evaluar la seguridad alimentaria individual, se debe de comprender que las necesidades de cada persona
van a variar de acuerdo a la edad, el género y la actividad física. También aquí se incluye si existe alguna morbilidad o no en la persona. Ahora, continuando, vamos a hablar de los ejes y determinantes de la seguridad alimentaria. Bien, los ejes de la seguridad alimentaria en El Salvador son bastantes. Aquí les traigo los 12 principales que se han establecido para la política de seguridad alimentaria. Tenemos 8 ejes estratégicos que los vamos a conocer como ejes de acción, que son las acciones que se deben de llevar a cabo para asegurar la nutrición en la población, y 4 ejes transversales que se van a considerar enfoques en cuanto a la seguridad alimentaria. ¿Cuáles son las acciones que nos plantea la política? Primero, mejorar la disponibilidad de los alimentos. Segundo, la prevención y atención integral en salud y nutrición de los grupos afectados o en riesgo, que ya se los he mencionado. Como tercero, mejorar el acceso físico y económico a una alimentación adecuada. Como cuarto, la vigilancia, alerta temprana y monitoreo y la evaluación de la seguridad alimentaria. Como siguiente, el consumo adecuado de los alimentos. Como número 6, la seguridad alimentaria y nutricional de la población en situaciones de emergencia. Es decir, garantizar que en el caso de algún terremoto, inundación, todas las personas tengan acceso a una adecuada nutrición. También tenemos la mejora de las condiciones de acceso al agua y saneamiento, porque si bien es cierto, la Comisión no lo contempla entre los objetivos de desarrollo sostenible, pero sí es importante tomar en cuenta el agua. El agua va dentro de las recomendaciones nutricionales que veremos más adelante. Y por último, el fortalecimiento de la institucionalidad para la SAN, con la finalidad de que se evite un nuevo abandono en este rubro. ¿Cuáles son los ejes transversales, es decir, los enfoques que debe de adoptar la seguridad alimentaria? Debe mejorar en cuanto a salud, educación, equidad de género y medio ambiente. Entonces, esos son los 4 enfoques que va a estar tomando en cuenta. Ahora, ¿a qué vamos a llamar determinantes? Ustedes bien conocen los determinantes sociales de la salud, pero en esta parte vamos a abordar los determinantes de la seguridad alimentaria y nutricional, el cual vamos a estar definiendo como todas las fuerzas y factores sociales, políticos, económicos, culturales, del medio ambiente, es decir, como partiendo con el conocimiento que ustedes ya tienen de los determinantes de la salud a nivel macroeconómico, o son los determinantes conocidos como distales, los determinantes intermedios y los determinantes proximales. Eso es lo que vamos a estar abordando, todas las fuerzas y factores. Ya se los mencioné, tanto directos, coyunturales, como estructurales, que van a tener una relación causal con la situación de la seguridad alimentaria y nutricional de la población. Entonces, partiendo de que los determinantes van a ser todos aquellos factores que influyen o determinan, valga la redundancia, el estado de salud de una persona, del estado de salud nutricional de una persona, entonces voy a necesitar que pase al frente un estudiante o 2 y me digan cuáles son esos determinantes y que aparte me mencione los ámbitos que les he mencionado previamente. Doctor, ¿alguien que quiera colaborar? ¿19? No sabe que es la 19. ¿Y otro más? Un caballero del otro lado.
En su caso, ¿cuáles considera que serían los determinantes que van a estar influyendo en el caso de Mali? Y para usted serían los ámbitos. ¿Cuáles son los ámbitos que he mencionado y que pueden estar afectando, pueden verse afectados en este caso? Lean. Ahorita lean. ¿Escucharon la respuesta de sus compañeros? ¿Sí, Marta? ¿Estaba levantando la mano? De hecho, totalmente incompleta porque tienen que hacerlo en función de los 3 niveles. ¿Cuáles son los 3 niveles? ¿Cuál es el determinante estructural, intermedio e individual que tiene inmerso a este niño en una inseguridad alimentaria? Todo eso tienen que tenerlo bien claro porque así es como van a ser el árbol de problemas como de objetivos en los proyectos. ¿Ya? ¿Cuáles son esos 3 niveles? ¿Cuál es, dígame uno que esté a nivel estructural? Que está más que claro. Localización, que camina 3 kilómetros. Eso es acceso geográfico. ¿Cuál es el que está claro en en la estructura superior, digámoslo así, o estructural? Pobreza, ¿ya? Desigualdad, inequidad. De ahí viene entonces a establecer los que están a nivel intermedio. ¿Cuáles son? A nivel individual, dígame uno. ¿Cómo? El acceso. No, a nivel individual. ¿Cuáles son los factores a nivel individual? ¿Cómo? Es un grupo vulnerable por su edad, por supuesto, ¿ya? Y más el estilo de vida, ¿ya? La educación es un intermedio. Entonces todo eso es lo que tienen ustedes. La doctora les ha dado las herramientas que van a establecer el análisis de determinantes. ¿Por qué? Porque en base al análisis de determinantes, cuando ustedes establezcan sus proyectos, ya sea de desarrollo, de crecimiento nutricional y todo eso, lo harán en función de esos determinantes y en base a los 4 pilares de la SAN, que la doctora en su momento los ya abordó, que son el aprovechamiento biológico, que es una determinante muy importante en este caso. Entonces, así es como, y los ámbitos, que es otro nivel que tienen que tomar en cuenta. Bueno, yo creo que el que está fijado ahí claramente es la salud, ¿verdad? Porque la mamá le ponía de refrigerio una galleta Pringles y la bolsa con agua y el sufrido la mamá, ¿verdad? Eso es una nutrición para una niña. También la educación se ha afectado porque no cuenta con los estudiantes de carga de vino y está enfermo, el gobierno le da el paquete y puede ser que se lo dé a todo. ¿Cuáles son los ámbitos? Se los acabo de mencionar. Alguien que levante la mano y diga cuáles son los ámbitos. Ya puede sentar. ¿Sí? Se los acabo de mencionar. ¿Cuáles son los ámbitos?
que toma la política de seguridad alimentaria y nutrición. Ya sus compañeros se los acaba de recordar. Bueno, vamos a continuar. Ahora sí, voy a hacer énfasis en los pilares de la seguridad alimentaria y nutricional. Van a ser 4. La disponibilidad, el consumo, el acceso y la utilización biológica de estos. Comencemos con la disponibilidad. Esa va a hacer referencia a la disposición de las personas en un territorio para adquirir los alimentos. Disposición. Las fuentes de suministro pueden ser ya sea de la producción familiar, en el caso de los pequeños agricultores, la producción comercial, es decir, cuando se compra un producto, la reserva de los alimentos que posea el país, las importaciones y la asistencia alimentaria cuando proviene de alguna ONG o en el caso de algún desastre, terremotos, inundaciones, donde se requiera la intervención porque no hay un acceso a una disponibilidad de los alimentos. Tiene en cuenta diferentes ámbitos. La producción, es decir, una característica intrínseca del país, las importaciones, el almacenamiento y la ayuda alimentaria. Eso es lo que toma en cuenta la disponibilidad. ¿Cuáles son las determinantes? Existen determinantes por cada uno de esos pilares. En cuanto a la disponibilidad, las determinantes a nivel de país tenemos primero la producción interna de los alimentos, que va a estar dado por la intensificación, es decir, la producción neta de nuestro país, que proviene de los pequeños agricultores o de las diferentes fábricas, la diversificación, es decir, ¿qué se está produciendo en nuestro país? ¿Qué se produce en nuestro país? ¿Qué más? Aparte del maíz, café, azúcar, frutas, bien, el uso de las tecnologías para facilitar la producción. El siguiente determinante, que viene siendo el comercio interno de los alimentos, eso que varía de acuerdo al mercado. La poca variedad de algunos cultivos o productos de exportación, por ejemplo, cuando no es la cosecha o cuando es verano o invierno, entonces no hay una adecuada variedad de los cultivos. Los subsidios que se dan a los pequeños agricultores, la inestabilidad de los precios va a estar modificando o alterando o determinando esa disponibilidad. Las importaciones y exportaciones, como el ejemplo que les mencionaba, en el caso de que nuestro país cierre sus fronteras, como sucedió, no habrá una adecuada disponibilidad de esos alimentos, ya que en aproximadamente un 80% nuestros productos son de exportación. Continuando con la asistencia alimentaria, cuando eso va a depender de los excedentes de una cosecha, los programas de los donantes, las crisis humanitarias, en el caso de que suceda algún evento, no se tenga un adecuado suministro de recursos, y los precios de los cereales, que pueden estar variando en nuestro país. También la disponibilidad va a venir determinado por la reserva de alimentos, como ya se los mencionaba, y las pérdidas post cosecha, que depende de los métodos de almacenamiento. Y aquí quiero mencionar
lo que se está viendo actualmente. ¿Alguien sabe de qué tenemos alerta roja ahorita? ¿Alerta o emergencia nacional? ¿Aquí me levante la mano? ¿Gusano qué? ¿Barrenador de qué? Digan completo el nombre. Entonces, eso es algo que está sucediendo actualmente. Es decir, que en el caso de que no se produzca un adecuado cuidado de los alimentos, el gusano no afecta a los alimentos, pero lo traigo en cuenta porque se está afectando la ganadería en ese país. También las tecnologías para la conservación y la higiene durante la manipulación de estos alimentos. ¿Cómo debería ser la disponibilidad de forma ideal en nuestro país? Debe de cumplir 3 características, las cuales, o sea, el momento, que sea suficiente en cuanto a cantidad, calidad e inocuidad de los alimentos básicos. Y aquí voy a definir alimento básico. Un alimento se considera básico cuando es consumido por más del 30% de la población y aporta 1% o más a las calorías de la dieta diaria de un individuo. Eso es lo que vamos a estar conociendo como un alimento básico. Entonces, deben de ser suficientes en cantidad, calidad, inocuidad y necesarios para satisfacer las necesidades de la totalidad de la población. Debe ser estable, lo que habíamos abordado previamente, que no debe de presentar fluctuaciones en cuanto a la producción y a los precios. Y por último, idealmente la disponibilidad debería ser autónoma. Reducir al mínimo la dependencia de la oferta externa. ¿Cuáles son los principios entonces de la disponibilidad? Autonomía, ya lo mencioné, debería de ser independiente. Sustentabilidad, que utilice los recursos menos posibles para generar el menor daño en el medio ambiente para garantizar un futuro para la población. Eso significa sustentabilidad. Y suficiencia, que viene relacionado a cuantitativo, es decir, a la cantidad de los alimentos. Continuamos con el pilar número 2, acceso a los alimentos. El acceso a los alimentos lo vamos a definir como la capacidad de una persona, familia o comunidad para adquirir en todo tiempo y cantidad suficiente para abastecer sus requerimientos. Esta puede ser, el acceso lo vamos a clasificar como económico, como social y como físico. Y los determinantes van a ser el nivel de ingresos. En cuanto a lo económico, el nivel de ingresos, el empleo, los salarios, recordando que eso varía en cada área, rural o urbana de nuestro país, la condición de vulnerabilidad, la autonomía personal, las condiciones sociogeográficas, los canales donde se comercialicen estos productos, la vía de acceso, haciendo referencia a calles que tengan un buen acceso para el transporte de los alimentos, así como mercados, que ya veremos, la distribución de los ingresos activos y los precios de los alimentos. Entonces, ¿cuáles van a ser las determinantes? El empleo, para el caso del acceso, van a ser 4. El empleo, el ingreso económico de las familias, los precios de los alimentos y la producción hogareña. Esto va a estar influyendo en la capacidad de las personas para acceder a los alimentos. Bien, yo entiendo que por la hora es bien difícil que se concentren algunos, así que por favor, si alguien se está durmiendo de la par, lo despierta, porque ya voy viendo varios más. Vamos con la clasificación del acceso. Como les mencioné, puede ser físico, en el caso de que nuestro país no cuente con una infraestructura vial para el transporte, en el caso de los trailers, cuando se trae producto de fuera del país, como lo que les he mencionado, que la red de carreteras esté en buen estado, que permita que los alimentos producidos lleguen
a todas las comunidades, no solo necesariamente que vengan fuera del país, sino que los productos que se recolectan aquí adentro, como por ejemplo lo más común, la caña de azúcar, que las calles donde deban de transitar los trailers cuenten con una buena infraestructura. En ocasiones se puede ver cuando hace poco en TikTok, y se los menciono porque me imagino que ahí sí lo tuvieron que haber visto, entonces aparecía que una rastra se conducía sobre la autopista como Lapa y no pudo generar un cruce, porque la infraestructura no es adecuada para transportar o para que este tipo de carga pesada de vehículos se transporte en estos lugares. Así que ese es un ejemplo. También tenemos el abastecimiento en los mercados. Y actualmente que se está promoviendo los mercados ecológicos, los mercados verdes por parte del gobierno, que también es una política, para garantizar este acceso físico a los recursos. Ahora, continuando el acceso económico, vamos a tomar de referencia dos cosas: el salario básico de nuestro país y la canasta básica alimentaria. Estos dos son en relación al acceso económico. Y por último tenemos el acceso social, el cual va a estar siendo determinado por los alimentos disponibles de acuerdo a los hábitos, costumbres y prácticas de la población determinada. Lo que les mencionaba, no consumen lo mismo en Occidente que en Oriente. No consumimos lo mismo aquí que en el área paracentral, por ejemplo. Así que el acceso social va a estar de acuerdo a las características demográficas de una población y características como las costumbres, hábitos y creencias. Bien, ahora los salarios en El Salvador. Este dato es para el 2021, publicado por el Diario Oficial. Esta es la última actualización con la que contamos de cuál es el salario básico en nuestro país. Va a depender del rubro y de lo que se realice. Puede ser también, en algunas ocasiones varía con respecto al área rural y urbana, pero aquí tenemos de forma general. Con respecto a la recolección de caña, tenemos un salario mínimo mensual de $272, así sucesivamente. Para la recolección de café, $243 con 46 centavos. El sector agropecuario, 243 se mantiene. En el área de comercio, y aquí es donde se evidencia el mayor salario mínimo en comparación a los demás, el cual es de 365. En el área de los trabajadores de la maquila textil y confección, 359, y los trabajadores en beneficio de café, de 272. Entonces, ¿cuál es el que tiene menor salario mínimo? ¿Y cuál es el que tiene el mayor salario mínimo? ¿Sector? Bien, ahora que ya sabemos cuáles son los salarios mínimos de nuestra población, vamos a hablar sobre la canasta básica alimentaria, que se define como el mínimo de alimentos que se consumen en la población, de acuerdo al salario básico. Va a tener diferentes componentes y va a ser diferente en el área urbana y el área rural. ¿Por qué? En el área urbana vamos a tener en cuenta 11 componentes y en el área rural 9. Aquí les traigo los 9 componentes del área rural: tortillas, arroz, carnes, grasas. En el área de carnes, lo que se conoce son carne roja, carne de res y carne blanca, carne de pescado. En el caso de las grasas de origen vegetal: huevo, leche fluida, fruta, frijoles y azúcar. ¿Cuál es la diferencia con el área urbana? ¿Cuáles son los dos componentes que no están en cuenta? Son el pan francés y los vegetales. Eso no se toma en cuenta para el área rural. ¿Por qué? Debido a que los vegetales se consideran como que
mayor problema la población para conseguirlo, debido al precio que estos pueden presentar. Debido a la variabilidad de los precios que presentan, no se toma en cuenta. Entonces, ¿cuáles son esos dos componentes diferentes? Continuando, el costo de la canasta básica urbana, tenemos para el 2024, esos dos datos de los primeros dos cuadros son para el 2024. Tenemos que disminuyó en relación al 2023, pasando de $256 con 17 centavos a 250, perdón, aumentó de 256 a 257, es decir, aumentó 1.12%. Y para el caso del área rural, disminuyó. Entonces vemos la diferencia. Área urbana aumenta, área rural disminuye. Presentando en los primeros 8 meses del 2024 la reducción de 187.99 a 185.61. Y de lo que va del año, ya tenemos datos según la página oficial de los censos. Tenemos que para el 2025, actualmente la canasta básica tiene un promedio de $246. Entonces, ¿cuál era el sector que tenía menor ingresos, menor salario? ¿Y el sector? ¿Puede adquirir la canasta básica? No. Aquí les traigo la comparación. La canasta básica alimentaria para el salario en el área urbana. Y les traigo los dos principales representantes, siendo el sector maquila y el sector comercial, industrial y el ingenio azucarero. Para el sector maquila, lo que les mencionaba, 359, es decir, que el costo de la canasta básica alimentaria representa un 71.81% de su gasto. Y es aquí donde necesito que se hagan la pregunta, porque en todo eso va implícito los determinantes. ¿Realmente esa persona es capaz de adquirir la canasta completa con ese salario, con ese determinante? No, ¿verdad? Entonces es lo que va originando cuando la persona no es capaz de acceder a una alimentación adecuada que proporcione todos los nutrientes, es lo que vamos a llamar como, cuando no es capaz, inseguridad alimentaria. Así es. Ahora, con respecto al salario del área urbana, donde es el sector comercial, donde es 365, va a estar representando el 70.67 de esos ingresos mensuales. ¿Va a ser capaz la persona de suplir sus otras necesidades? No, ¿verdad? Porque va a estar, en el caso de que adquiera la canasta, va a estar evitando algún otro tipo de gasto. Así es. Ahora vamos con el área rural. Para el sector comercial vamos a manejar los mismos salarios por el momento. Va a estar representando el 50.85 el costo de la canasta básica. Y para el sector maquila en el área rural va a estar representando un 51.86, para lo cual solo va a tener un 48% aproximadamente restante para sus demás gastos. Entonces, continuando, vamos a ver ahora el siguiente pilar: el consumo alimentario, que es la cantidad y la calidad de los alimentos ingeridos para la alimentación en un periodo determinado de tiempo. Va a tener determinantes como los pilares anteriores: la disponibilidad alimentaria, el acceso a los alimentos. ¿Cuáles son los tres tipos de acceso? Físico, económico y social. Alguien que levante la mano. Social, físico ahí. Bien. También el consumo va a ser de acuerdo, y eso es lo que es la diferencia,
comportamientos, es decir, costumbres, tradiciones, actitudes, prácticas que la persona posee. También influye la educación de esta y la información que contenga en cuanto a la alimentación y nutrición. De forma resumida vamos a decir que el consumo es el lapso de tiempo que transcurre entre el momento en el que el alimento está disponible y el momento en el que se produce la ingesta. Del que está disponible a cuando se produce la ingesta. Eso es lo que vamos a estar conociendo como consumo alimentario. Como les mencionaba, está relacionada con la educación del individuo. Puede ser que para alguien el hecho de ver gaseosa, hamburguesa, papa frita, comidas, puede hacer que para esa persona sea una buena alimentación. Entonces, o para otra persona, el hecho de que su hijo en su lechita posea de todo tipo de alimentos que veremos más adelante, que posea leche, carbohidratos, proteínas, frutas, va a depender de la educación o la información en la alimentación de los individuos. Ahora, ¿cuáles son los factores determinantes del consumo de alimentos? Vamos a comenzar definiendo cultura y hábitos alimentarios, que es prácticamente definir cómo lo come, dónde lo come y cuándo come o ingiere algún tipo de alimentación. Hábitos de alimentos. ¿Sí? Puede ser que para ustedes ahora ya un hábito sea comer solo una vez al día. Entonces, vamos a ver eso como uno de los determinantes. Cultura y hábitos alimentarios. Van a influir en el consumo de alimentos. El siguiente, la capacidad de la compra, que está intrínseco en relación con la capacidad adquisitiva de cada individuo. La disponibilidad de los alimentos, haciendo referencia a la cultura, hábitos alimentarios y demás factores que van a determinar si los consume o no. Y aquí vamos a hablar sobre cultura. Puede ser en cuanto a la disponibilidad. En nuestro país sí estén presentes ciertos tipos de alimentos. Ahora bien, si lo comparamos con otro país, al otro lado del mundo, por ejemplo, en los países asiáticos, donde para ellos algo, parte de la cultura, algo normal, es los tipos de carne que se consumen. Entonces, ¿alguien que me diga qué tipo de carne consume por ahí? Perros y gatos. Perros y gatos. Insectos. Sí, hay insectos también. Entonces, los patrones culturales y los hábitos alimenticios van a determinar la disponibilidad de los alimentos, porque no van a ser los mismos disponibles para nosotros que para otros países. La influencia social, es decir, el comportamiento del consumidor. Ustedes comen de acuerdo a lo que se les ha enseñado en su hogar. Entonces, esos patrones de comportamiento son los que van a influir en el acceso, en el consumo de estos alimentos. Es decir, el comportamiento del consumidor. La distribución intrafamiliar de los alimentos. Y en eso cabe recalcar que al menos en América Latina todavía somos sociedades patriarcales. ¿Qué significa eso? Que al hombre se le da la mayor cantidad de proteínas. ¿Cuáles son las proteínas? Así es. Entonces, para nuestro patrón o para nuestro patrón, hábitos o la distribución intrafamiliar de los alimentos, para América Latina todavía predomina hasta cierto punto el machismo, porque todavía se le da prioridad en algunos lugares. Y recuerden lo que les mencionaba, esto está relacionado con la educación que todos poseemos. El siguiente determinante, la publicidad, la promoción de consumo de alimentos no nutritivos. Recuerdo que hace unos años
tuvo como la campaña de que nadie debería comer huevo porque tiene alto nivel de colesterol, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes piensan todavía? ¿Que el huevo tiene altos niveles de colesterol y por ende no se debería de consumir? No, ¿verdad? Entonces, para ese momento, la promoción o la mala educación del consumo de estos alimentos influyó en que se dejara de consumir huevo en algunas familias, en algunos hogares. Así que podemos ver cómo se evidencia la publicidad como un factor determinante. Hambre y apetito. Vamos a definirlos porque más adelante en la siguiente clase vamos a ver otros temas relacionados a eso. Pero hambre y apetito. Hambre lo vamos a conocer como la necesidad del organismo para alimentarse. Esas señales que el organismo envía para que ustedes ingieran un alimento. Eso es hambre. Entonces, ¿qué es apetito? Es, por ejemplo, cuando en las pacientes embarazadas dicen, quiero comer dulces. Así es, los conocidos como antojos. Eso es apetito. Sin necesidad de que el cuerpo les esté mandando señales de dolor en el estómago o de que usted gastralgia, en los médicos. Entonces, sin necesidad de estas señales, ustedes ingieren algo. De repente van caminando, ven un chocolate y dicen quiero un chocolate. Eso es apetito. El siguiente determinante del consumo, la comodidad y el tiempo. Los alimentos preparados y procesados listos para consumir, altos en calorías, grasas y azúcares. Esto determina la alimentación. El hecho de que este tipo de alimentos ustedes pasan en algún lugar rápido, ¿verdad? Se les da. Determina el consumo. Otro determinante es el estado de ánimo. En ocasiones, cuando se presenta algún cuadro de depresión, de estrés, no se realiza un adecuado consumo. O, lo peor aún, no se consume nada de alimentos. Así que eso es otro factor determinante. Su estado de ánimo. El estado de salud es otro determinante porque no van a ser las mismas necesidades del mismo consumo para un niño, un adulto, una paciente embarazada, más aún si hay alguna enfermedad. Si hay diabetes, si hay hipertensión, si hay alguna enfermedad que modifique los hábitos alimenticios, va a estar afectando el tipo de consumo que se realiza. Y el último es los conocimientos que se tengan sobre nutrición, que como les mencionaba, y ese es uno de los más importantes, el nivel educativo que presente la persona. Esto va a estar determinando qué tipo de alimentos se van a consumir. Si para alguien es adecuado consumir frituras o cualquier tipo, por ejemplo, en el caso de la aplicación que les mencionaba, que les colocaba una galleta o que les colocaba un churrito. Entonces, si para alguien eso es saludable, ese tipo de consumo es el que va a estar llevando a lo largo de toda su vida. ¿Y qué sucede cuando la persona no es capaz de garantizar un adecuado consumo de alimentos? Va a implementar ciertas estrategias. La primera, va a eliminar los alimentos más caros. Lo que esta persona, como ya vimos, una persona que esté ganando el salario mínimo y que tenga que comprar la canasta básica alimentaria, ¿qué es lo que va a estar haciendo si no puede comprarla o si no puede adquirirla? Entonces va a eliminar los alimentos más caros: carne, lácteos, frutas y verduras de la dieta, que son pilares para una adecuada alimentación. También otra estrategia que se puede estar utilizando en esas personas cuando no se tiene un adecuado acceso, la sustitución de lo más caro por lo más barato. Es decir, por ejemplo, en el caso de los carbohidratos, mayor consumo de frijoles colados, en reemplazo de los frijoles enteros, pasta, huevos y margarina en reemplazo de carnes y aceites. Menciona los frijoles enteros
en lugar de los colados. ¿Por qué consideran ustedes? Así es, lleva mayor preparación y aparte de eso lleva más recursos, lleva aceite. En el caso de los frijoles friteros, no. O sancochados. En el caso de la pasta, huevos y margarina en reemplazo de carnes y aceites, debido a que, como ya se los mencioné, son de más fácil acceso y debido a los precios que estos manejan. Es más fácil adquirir un huevo en lugar de una carne, un pedazo de carne, un trozo de carne, y aceite en lugar tiene un mayor costo en relación a la margarina. Ya sabemos que la margarina sí contiene ciertos tipos de grasas trans, que por ende tienen un menor costo. Otra estrategia que puede estar utilizando una persona que no tenga un adecuado acceso a la alimentación, la bebida, sopa y alimentos para el destete se diluyen más de lo acostumbrado y entonces ustedes van a ver que el paciente no está creciendo y no se está desarrollando de forma adecuada. Vienen y le preguntan a la mamá cómo está diluyendo la leche. Y entonces viene y le dice, agarra una glasita, agarra 8 onzas y le pone un litro de agua. No, ¿verdad? Entonces se realiza por necesidad. Eso es su parte de esa receta, pero deben de considerar todos esos aspectos al realizar un adecuado análisis de la situación alimentaria y nutricional de todos los pacientes. Y se reduce el mínimo de comidas. Bueno, en el caso de ustedes, por necesidad, ¿verdad? Que ya no comen 3 tiempos, hacen 2 tiempos. Pero una persona que tenga un adecuado acceso realiza, en lugar de tener 3 tiempos de comida, realiza 2 o 1. ¿Y cuál es el último pilar de la seguridad alimentaria? El último es en relación al aprovechamiento biológico de los alimentos, que hace referencia a que cuando ustedes consumen un alimento, ¿qué porcentaje de este está destinado o es metabolizado por el organismo? Aprovechamiento biológico, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa dentro del organismo? Los principales determinantes que van a estar influyendo en este aprovechamiento son, primero, el estado de salud de las personas, el cual va a estar determinado a su vez por las condiciones, recuerden siempre los determinantes, las condiciones donde éste se desarrolla. El saneamiento del ambiente, agua potable, deposiciones de excretas, la basura que se la lleve el camión, ¿verdad? En el caso del área urbana, cada cierto tiempo, la calidad y el acceso a los servicios de salud, calidad y acceso a los servicios de salud. Aquí vemos algunos lugares de nuestro país, es decir, ya se nos mencionado previamente, que los lugares quedan muy apartados. No tienen esta capacidad de estar accediendo a los servicios de salud. Y por último, la inocuidad de los alimentos. Aquí les traía esta imagen que apareció en redes de un caso de la semana pasada en Guatemala, no es de aquí del país, pero en Guatemala, donde una niña de 1 año y 6 meses de edad en Petén la fueron a traer de parte del Ministerio de Salud porque al realizar un control en su hogar se preguntaban por qué no estaba asistiendo a sus controles. Entonces, al llegar al lugar encontraron a esta paciente, a esta niña, a este infante con un peso de 4 libras. 4 libras para 1 año y medio, 1 año y 6 meses. Entonces, aquí, y esto lo vamos a continuar abordando en la siguiente clase. ¿Cuáles son los factores o los tipos de malnutrición que vamos a abordar en el aprovechamiento biológico de los alimentos? Que en este caso es